Hay que decir que la fiesta del paid media se ha acabado, pero hoy en día, con los costes de adquisición y lo complejo que es crear pipeline, tiene que haber sí o sí una estrategia de enriquecimiento, ¿no?, de esos leads y luego, evidentemente, también de entrega a ventas. El 85% de los contactos solo se contactan una o dos veces. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en captación de leads y no les damos el seguimiento suficiente. O si le damos un seguimiento de más de 2 impactos, estamos haciendo estrategias generalistas. ¿Cómo podemos personalizar el mensaje? No preguntas, no tienes la respuesta. Y si no tienes la respuesta y no tienes el conocimiento para segmentar. Si no puedes segmentar, pues obviamente no puedes personalizar. Aquí es donde está el handicap y la estrategia del lead nurturing. Desde Optimo hemos hecho un paso adelante y hemos creado una web app propia porque hemos visto un gap en las herramientas de mercado. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Optimo Talks. Yo soy Albert Serrat y hoy estoy con Ferran Tobías. Buenos días, Albert. El objetivo de hoy es hablar del gran olvidado de la categoría de lead gen, porque sí que es verdad que la mayoría de las consultoras, agencias, ¿no?, hay como muy foco en e-commerce, porque realmente son las compañías que más invierten en paid media y en marketing en general. Pero no debemos olvidar todo lo que es lead gen, ya sea B2B o B2C, compañías de seguros, inmobiliarias, etcétera, que su principal activo o su point inicial es generar ese contacto para luego transformarlo en venta. Así es, al final son compañías con mucho potencial, un sector espectacular desde el punto de vista de marketing digital para trabajar, desde mi punto de vista muy enriquecedor. Porque al final tienes la oportunidad de trabajar el lead de una forma mucho más transversal, no solo en un único punto de contacto. Muchas veces nos pasa que en el sector e-commerce solo tienes la opción de conocer el contacto en la primera compra, pero a través del sector lead gen pues puedes tener muchos más contactos previos a esa primera compra, que en el sector muchas veces es distinto, ¿vale? Yo aquí intentaría estructurar la conversación en 3 partes, si te parece bien. Primero entramos en la captación. La generación, ¿no? Sí, cómo se capta. Al final tenemos diferentes fuentes de captación, ya sea empezando por el mismo site, temas de landing page, ya sea con lead magnets o formularios directos. Después podemos pasar a plataformas nativas de las plataformas. Formulario nativo en correcto. Meta, por ejemplo. Y los portales verticales, que son grandes players que hoy en día mueven millones y millones de usuarios, y eso se traduce para este sector en leads, ¿no? Sí, aquí hay que decir que la fiesta del paid media se ha acabado. Hace 4 o 5 años los costes de adquisición eran mucho más asequibles y los clientes se podían permitir generar muchísimos leads, pasarlo a departamento comercial o fuerza de ventas o SDR en función de la compañía y contactarlo una vez, 2, y si no contestan ya está, ¿no? Voy a para contactos nuevos. Pero hoy en día, con los costes de adquisición y lo complejo que es crear pipeline, ¿no?, crear preventa, tiene que haber sí o sí una estrategia de enriquecimiento, ¿no?, de esos leads y luego, evidentemente, también de entrega a ventas, ¿no? Cómo los capto, como bien decías, cómo hago ese nurturing o enriquecimiento y luego cómo entrego a ventas para que realmente los puedan trabajar de una manera eficiente, ¿no? Que al final es el lead que llamamos MQL y el SQL. Al final muchas veces se tiende a unificarlo, y es decir, el mismo lead tal como entra se pasa a ventas, pero hemos visto que a día de hoy esto ya no se puede hacer porque pierdes una gran oportunidad. La conversión se multiplica en el momento en el que cualificas el lead, le das información, lo nutres, y finalmente cuando el lead scoring es suficientemente alto o demuestra un gran interés, es suficientemente importante para pasar al departamento, al SDR o al equipo comercial de la compañía. Si nos centramos en el sector real estate, ¿no?, que es un gran conocido de Optimo para nosotros, poniendo un ejemplo, ¿no? Pueden generar leads de diferentes tipos en función del objetivo, ya sea una agencia más tipo broker, que se puede generar lead seller, ¿no?, que son usuarios interesados en vender un inmueble, ya sea residencial, una nave, lo que sea. Hay luego lo que es el lead buyer, que le llamamos, que es el comprador, ya sea puede venir gran parte de ello por portales verticales tipo Idealista, Fotocasa, etcétera, pero también por campañas de paid media o inbound o otra tipología de campañas que el propio cliente puede generar
esos contactos. Sobre todo con obra nueva, estamos viendo últimamente, ya no por la obra nueva tradicional del Build to Sell, sino también el Build to Rent. Hoy en día ha cogido muchísima fuerza y al final es un tipo de lead que se puede trabajar de forma muy precisa a través de portales, ya no solo los inmobiliarios, sino portales web. La misma plataforma web nos permite poder ir a buscar ese lead más cualificado a nivel internacional, con un alto poder adquisitivo, y después trabajar con los flujos de automatización y lead nurturing que ahora comentaremos. Vamos a intentar dibujar como un escenario, ¿no? Para un cliente inmobiliario. Creo que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Como bien decías, al inicio hay un objetivo inicial, que al final es tengo que generar un contacto, ya sea lo que hemos dicho, portal vertical, tu propia estrategia inbound, paid, etc. Luego, ¿cómo trabajo ese lead, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de una promoción de obra nueva, como bien decías, en Ibiza, con un ticket de 800.000 euros la unidad. ¿Cómo trabajo ese contacto, ¿no? ¿Soy capaz de generar contacto por un portal inmobiliario? ¿Soy capaz de generar contactos en mi propia web? ¿Tengo un formulario nativo en Meta con unas killer questions muy específicas y también genero contactos por ahí? De acuerdo. Ya tengo esa baseline de contactos. ¿Qué hago luego? El primer paso para mí es tener una base de datos muy bien estructurada y segmentada. No sirve de nada ir captando los leads e ir poniéndolos en una misma base de datos y no sabes cuál es cuál, no tienes la información de dónde proviene, qué tipo de ticket, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Correcto. ¿Qué tipología de mueble buscan? Muy sencillo lo que comentabas de las killer question, pues no solo recuperar la información, sino entenderla y ponerla después al servicio del proceso, ¿no? Para mí el siguiente punto después es un lead scoring, es decir, en base a esta base de datos que tengo muy bien trabajada, poder puntuar el lead en función de su procedencia, porque al final la experiencia te dice que cada canal capta el lead en un stage diferente de la fase del customer journey. No es lo mismo un lead que seguramente quiera concertar ya una visita, una videollamada para visitar el piso piloto, que otro que está en una fase más de búsqueda, que aún no sabe muy bien dónde está buscando y qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, en función de este primer lead scoring, seguidamente iniciamos lo que sería las primeras conversaciones con el usuario, que esto puede ser vía automatización, por ejemplo, por WhatsApp, o vía inteligencia artificial con agentes de IA. ¿Vale? Y esto nos va a permitir un scoring un poco más avanzado, no solo en la procedencia del lead, sino en esas primeras interacciones. ¿Vale? Y pues, en base a ello pasaríamos al lead nurturing. Volviendo un poco a lo que es la gestión de ese contacto, ¿no? ¿Cómo hacemos desde Optimo? En un caso claro, un ejemplo que decíamos, un promotor inmobiliario que comercializa inmuebles de un ticket medio de 600, 700, 800.000 en la ciudad de Ibiza, que hay muchísima demanda, ¿no? Yo genero esos contactos, entiendo que hay un trabajo previo que hacemos de hacer una buena estrategia, de a qué canales tengo que ir, cuáles son las audiencias y cómo puedo segmentar luego esos leads con killer questions, etc. Como bien dices, luego los meto en la base de datos y los estructuro de manera correcta para poder impactar a cada uno de ellos con un mensaje específico. Hablabas de WhatsApp, ¿no? Profundicemos un poco más ahí, porque realmente WhatsApp es una herramienta que usamos, tiene una penetración enorme, creo que toda la población en el día a día, pero en el marketing vemos que no se está usando, ¿no? Sí que hay algunos players como Picolín, Sweet Supply, que están utilizando esa herramienta muy bien. Es más, por eso en e-commerce, el sector lead gen a veces parece el gran olvidado. Lo típico es trabajar por vías de email, que está muy bien, funcionan muy bien, pero a veces pierdes ese contacto más natural, ¿no? El recibir una newsletter comercial muchas veces careces de esa parte humana de tratar al lead, de gestionar la comunicación. La inmediatez, ¿no? Sí. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo sería un flujo de una promoción de obra nueva? ¿Escribe un usuario? Escribe un usuario pidiendo información para una determinada promoción. Puedes incluso saber la vivienda en concreta o no. Sabes simplemente la ubicación y la promoción en concreto. Y a partir de aquí hay un trabajo del equipo comercial para gestionar ese lead. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la parte de WhatsApp? Pues se le escribe un mail, obviamente hay un WhatsApp, perdón, hablándole obviamente por su nombre y por los datos que tenemos. Ya sobre todo en sector real estate profundizamos mucho en el idioma, porque para tickets altos o high ticket tenemos esta parte internacional, entonces debemos de poder atender a cada lead en el idioma correspondiente.
le preguntamos a información o habitaciones, valor de la vivienda, ubicaciones. También en el momento que quiere comprar, si es para inversión, si no, entender un poco en qué punto se está encontrando ese lead. Y en función de sus respuestas es donde se desencadena toda la estrategia de marketing digital, ya sea entrando en un proceso de lead nurturing, porque necesita ser ahí más informado, avances de la promoción, a temas de materiales, poder concertar una visita al piso piloto cuando viaje al cabo de 3 meses, en función del momento vital que se encuentra. Al final tenemos que tener en cuenta que en este sector no es una compra impulsiva. El usuario debe de tomar una serie de decisiones, ¿no? Y en este paso es donde nosotros debemos identificar dónde se encuentra y ir comunicando en el momento oportuno, en el lugar oportuno, aquella información que le ayude a avanzar en el proceso de compra. Hay un tema de inmediatez, ¿no? Poniendo un ejemplo, yo soy un usuario, como bien decía, dejo el contacto que estoy interesado en una promoción en concreto, y hay un tema de que WhatsApp te da la inmediatez de en el mismo momento, ¿no? O en segundos, poder dar una respuesta de hola, soy Albert, responsable de ventas de la promoción magnífica en Ibiza y tal, te adjunto un dossier. Esa inmediatez nos ha dicho en estos años que aunque el sector inmobiliario sea un producto relacional, ¿no? Un producto que necesita un tiempo de reflexión, la inmediatez en el contacto ayuda muchísimo a la conversión, porque al final ese usuario seguramente esté buscando diferentes opciones en Ibiza para comprar esa vivienda. Entonces, WhatsApp te da eso, inmediatez, luego hablaremos un poco de la app que tenemos, inmediatez, y luego te da que también puedes pivotar, o sea, no es solo comunicación vía WhatsApp, igual arranco con WhatsApp con un mensaje de este tipo, luego pivoto al mail, luego se lo puedo pasar al equipo de ventas, ¿no? Para que hagan un acercamiento más telefónico, pero realmente es jugar con todas las herramientas disponibles para ir trabajando ese contacto. Correcto, porque habrá tipo de información que será necesaria enviarla por mail, temas de catálogos, renders, acabados, el dossier corporativo, materiales. Para mí es combinarla, saber combinar en qué momento es necesaria una comunicación muy directa vía WhatsApp, en cuanto mail y cuanto teléfono. Otra ventaja que tiene WhatsApp versus el teléfono es que no es intrusivo. Al final, hoy en día todo el mundo está muy atareado, ya no recibimos las llamadas como antes, ¿no? Entonces, esa comunicación vía WhatsApp es mucho más agradable para el usuario final y recibes un porcentaje de respuesta mucho más elevado. Siempre que no molestemos, ¿no? Hay unos límites de repeticiones, además todo lo que es la plataforma de Meta ya tiene mucho en cuenta tema spam, etcétera, pero sí que es verdad que hay que trabajar en una estrategia que sea suave para el cliente y que realmente pues, nos ayude a llegar. Para hacer recopilación, captamos los contactos, ¿no? de campañas, ya sea de portales verticales o de paid media, volcamos esos contactos a una base de datos ya prefiltrados porque hemos podido meter killer questions en formularios de web, en formularios de Meta, etc. Tenemos una base de datos potente, entonces ahí empezamos a trabajar. En real time podemos trabajar con WhatsApp, enviando mensajes directos de si quieren agendar para ver el piso piloto, quieren más información, y luego vamos trabajando ese contacto para poderlo entregar a ventas. Habrá alguno de ellos que ya entran con una cualificación suficiente como para entregar al equipo comercial y ya puedan ponerse con la comercialización, ¿no? Con la parte de fuerza de ventas, pero habrá algunos que no, ¿no? Y estos son los grandes olvidados, ¿no? Que al final tenemos como un estudio hecho interno de la cantidad de proyectos, en este caso inmobiliarios, pero también lo hemos visto en sector educación, automoción, en sector movilidad, etcétera, que es que el 85% de los contactos solo se contactan una o dos veces. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en captación de leads y no les damos el seguimiento suficiente. O si le damos un seguimiento de más de 2 impactos, estamos haciendo estrategias generalistas de email, ¿no? De 4 secuencias y para todo el mundo lo mismo. Ese enfoque que hablábamos de Account-Based Marketing, ¿no? De ABM, de cómo darle a cada cliente lo que necesita. Si yo he visto un ático que cuesta 1,5 millones de euros con 5 habitaciones, piscina y jacuzzi, no me envíes el manual, ¿no? de un piso de 3 habitaciones, o no me digas que el proceso está en construcción cuando ya tienes el piso piloto de ese ático, ¿no? ¿Cómo podemos personalizar el mensaje hasta este punto? Se trata principalmente de en cada punto de entrada del lead entender muy bien en qué punto se encuentra.
Porque al final, como tú bien decías, ¿qué tienes de ese lead para poder personalizar la comunicación? Pues tienes el piso o la vivienda para el cual ha pedido información, tienes la fuente de por dónde te ha llegado y en base a ello debes de tener flujos automatizados a que den esa información al momento correcto. Hay que preguntarle, ¿no? Ir acotando ahí es donde perfil. voy. Si no preguntas, no tienes la respuesta. Y si no tienes la respuesta y no tienes el conocimiento para segmentar. Si no puedes segmentar, pues obviamente no puedes personalizar. Y aquí es donde está el handicap y la estrategia del lead nurturing a implementar. Después, para mí el siguiente paso, una vez tienes esos flujos personalizados, es la cualificación, porque no todos los leads van a avanzar a la misma velocidad. Entonces, en función de ese avance, en base a la interacción y cómo está respondiendo los diferentes touch points que tenemos, los vamos a ir cualificando hasta que llegue el momento de pasar de MQL a SQL. ¿Qué es exactamente pasar de MQL a SQL? El MQL es el lead de marketing, es el lead que está preparado para que lo trabajes a nivel la capa de marketing, y el SQL es cuando ya está listo para entregar al equipo comercial y en la fase más de venta pura. Que a veces se olvida, ¿no? Esa parte de SQL. Hemos visto o hemos tenido proyectos con una gran generación de leads y un lead nurturing luego súper potente, pero luego se entregaban a un call center, ¿no? O sea, también es importante esa entrega a ventas. Es decir, vamos a cribar muy bien esa generación de contactos para que sean de calidad, vamos a trabajarlos muy bien en función de qué punto estén, pero entregarlo a ventas también es un arte, ¿no? Al final, es decir, hay una puntuación, se puede entregar con unos timings, es decir, todos estos leads están más calientes o tienen una puntuación más alta, atácalos hoy. Estos están en proceso de nurturing, de momento no hagas nada, y estos ya están en un proceso de nurturing más avanzado, ya puedes hacer una acción, ¿no? O sea que toda esa parte de venta a veces también asesoramos a clientes, es decir, cuál es el pitch, ¿no? Correcto, o en qué momento intervengo o de qué manera. Y sobre todo no pisarte con todo ese nurturing, ¿no? Que ventas esté totalmente coordinado con marketing para que las comunicaciones no choquen. Para mí es donde hay el gran pain de la cuestión, ¿eh? La coordinación ventas a marketing. Muchas veces tenemos el equipo de marketing en un lugar, incluso a veces físicamente están separados, y esa comunicación y esa relación estratégica entre ambos equipos para mí es fundamental para el éxito de la campaña. A partir de aquí, ¿cómo podemos? Ya hemos visto que podemos filtrar los mensajes, los podemos nutrir, los entregamos a venta de forma más o menos correcta, pero ¿cómo podemos hacer que toda esta información nutra a las plataformas? O ¿cómo volvemos al inicio, ¿no? ¿Cómo podemos, con todo ese trabajo de nurturing, etcétera, y de identificar cuáles leads son los buenos, decirle a las plataformas que trabajen en base a ello? Para mí todo entra en la fase de lead scoring, porque tú cuando vas puntuando la interacción del lead y el comportamiento del lead, al final no dejas de hacer una microconversión, ¿no? Pues cada acción que tú determines le estás entregando 2 puntos. Pues esa puntuación no deja de ser una microconversión que después tú puedes nutrir a las plataformas de captación de leads. Por ejemplo, que sería un usuario, ¿no? Ha leído un dossier del inmueble, correcto, ha visitado la página del ático y ha abierto 2 comunicaciones mías vía email. De acuerdo, hostia, esto es una microconversión y la puedes subir a, por ejemplo, Google Ads o plataforma de Meta para indicarle que este tipo de usuario es un usuario que ha generado esa microconversión, por lo tanto, necesito más usuarios de esta calidad. Le estamos dando que no trabaje a nivel volumen bruto y leads brutos, sino que trabaje y optimice los algoritmos en base a una publicidad más cualificada. Hemos pasado de un modelo, ¿no? Hace 4 o 5 años, como decíamos, a ir a generar el máximo de leads disponibles con campañas de paid media, inbound, o sea, hacer una inversión muy grande ahí para pasarlo a ventas y que hagan lo que puedan, ¿no? Correcto. A una estrategia totalmente diferente. Es decir, vamos a filtrar al máximo la parte de generación de tráfico, que es la más cara, para eficientar el coste de captación, y vamos a trabajar muy bien la segunda parte, ¿no? La parte de nutrir bien al lead y entregarlo bien a ventas y utilizar todo ese conocimiento para devolvérselo a las plataformas y que busquen usuarios parecidos a los que realmente no es necesario que hayan hecho una visita piloto o que hayan comprado el inmueble, porque al final estamos hablando de pocos contactos, pero sí esos microobjetivos que ya le podemos decir a la plataforma que esos usuarios de esos canales o con esa segmentación en concreto están funcionando bien y queremos que busque parecidos. Y que las grandes plataformas tienen sistemas como los live conversions para este tipo de objetivos. Yo creo que aquí es un tipo de
de campañas que se están olvidando y no tendría que ser así porque tú tienes mucha información y la puedes aprovechar en tu beneficio, en beneficio del performance de las campañas. Incluso en preventa, ¿no? Ahora focalizándonos en inmobiliario, y acabamos de eso, se puede hacer un trabajo muy potente de preventa que es de mucho valor para el inversor o para el promotor. Es decir, voy a empezar a generar una campaña de preventa antes de poder comercializar el activo o de poder ver el piso piloto que me permita coger muchísimos datos a nivel de qué quiere el cliente, quiere 2 habitaciones, 3, 4, está aceptando el pricing o no, qué dudas tiene, y también tener esa base de datos, irla trabajando para que en el momento que ya se pueda hacer la visita al piso piloto y empiece formalmente la comercialización, ya tenga mucho trabajo hecho, ¿no? Eso es algo que estamos aplicando nosotros hace años, pero nos reunimos con potenciales clientes y o sea, no he hecho nunca preventa. Yo lo que hago es cuando ya tengo todo el documento corporativo, ya tengo el piso piloto, empiezo a comercializar. Hoy en día, de nuevo, con los costes de adquisición que hay y la complejidad de comercialización, es algo impensable. Hay que empezar antes. Hay un tema muy interesante que has comentado, pero no te has dado ni cuenta, que es el tema del ICP, ¿no? El cliente ideal. Muchas veces el cliente ideal obviamente es definido por el equipo comercial, a quien define el plan estratégico de qué tipo de target voy a ir a buscar, pero nos estamos olvidando de que el cliente ideal también se define con los mismos datos que tenemos, porque cada plataforma nos va a permitir ir a buscar un cliente diferente. Al final no es el mismo comportamiento de alguien que está buscando en Google que alguien que está buscando una plataforma inmobiliaria en este caso. Esa información nos da datos y con estos datos podemos ir haciendo versiones del ICP que tenemos en cada momento, porque al final esto coordinado con ventas es lo que nos genera una eficiencia superior en las campañas de performance. Yo creo que hemos hecho un overview, ¿no? de cómo funciona una estrategia lead gen. Evidentemente se podría profundizar mucho más, pero el enfoque de estas tertulias es que duren 20-25 minutos. Desde Optimo hemos hecho un paso adelante y hemos creado una web app propia porque hemos visto un gap en las herramientas de mercado, ¿no? Así que un Salesforce, un HubSpot, Pipedrive, Zoho, etcétera, son CRMs que trabajan muy bien tanto la parte de nurturing preventa como la parte de venta, pero a veces no nos dejan customizar hasta el punto que querríamos, ¿no? Hemos creado una web app que básicamente lo que hace es ayudarnos en esta parte de nurturing, sobre todo pivotando entre WhatsApp e email, y ahora le hemos metido algo de AI también. La tenemos implementada sobre todo en el sector real estate, pero también en educación y en un cliente de movilidad. ¿Cómo funciona esa herramienta? Al final está ligando los 3 o 4 puntos que hablábamos de un principio. No nos ayuda en la parte de captación, ¿no? O sea, esa parte... Nos ayuda indirectamente por lo que ya hablábamos de la retroalimentación. Optimización. Correcto. ¿No? O sea, expliquemos un poco cómo funciona esta herramienta. Esa app, lo que intentamos con esto era maximizar la eficiencia en la gestión del lead, empezando por una respuesta totalmente personalizada y de forma muy ágil vía WhatsApp, que nos dé esa inmediatez a la hora de gestionar el lead para no perder. Al final hay varios estudios que determinan cómo la calidad del lead o el porcentaje de respuesta, ¿no? Correcto, cae en picado a las horas de no gestionarse. Por eso cuando tú dejas el lead en una gran multinacional, ya sea Telefónica o Securitas Direct, te llama un call center en 2 minutos, ¿no? O el mismo minuto. Tienen estudiado que la pérdida en conversión a nivel de tiempo de respuesta es muy elevada. Y en nuestro caso lo que diseñamos es un flujo automatizado y personalizado vía WhatsApp, que a partir de ahí pues, se gestiona la conversación. Después hay varios triggers, si nos responde, si no responde. En el caso de no respuesta, ya sea porque la persona está trabajando, no nos puede atender, pero recordemos que hemos contestado a los pocos segundos, minutos de haber recepcionado el lead, por lo tanto entendemos que esa persona está dispuesta a entablar conversación, pero si por cualquier motivo no es así, hacemos un seguimiento ya prediseñado. ¿De acuerdo? Entonces nos esperamos X horas, X días y hay un seguimiento para atenderlo. Finalmente, en el caso de que no haya respondido, se cualifica con una cierta puntuación, en este caso baja, y se añade a la base de datos o al flujo, mejor dicho, de email marketing, donde voy a darle contenido, en este caso de la promoción inmobiliaria o de la empresa que estemos hablando, de nuestro cliente, para darle información y poder
pasarlo de un contenido más informativo a un contenido más transaccional. Buscar ese progreso natural, más suave, porque hemos entendido que el cliente, al no respondernos, pues aún no está preparado para esa compra. Al final nosotros lo vemos como un add-in, ¿no?, de un CRM, ¿no? No es que evidentemente vayamos a luchar contra un HubSpot y un Salesforce, sino es una herramienta más que nos permite mejorar en 2 puntos. El primero es inmediatez y WhatsApp, que estas herramientas trabajan con esta tecnología, pero no de esta manera que nosotros queríamos. Y la segunda, el tema de retroalimentar a las plataformas. Es decir, ¿no?, de todo este aprendizaje que decíamos, la web app que hemos creado envía información, por ejemplo, offline conversions a Google Ads y le indica cuáles son esas microconversiones y que haga, por ejemplo, campañas lookalike o parecidas. Es decir, búscame usuarios parecidos. Estamos en continua mejora, ¿no?, aplicando AI para que nos ayude más en la parte de chat, de comunicación, de interpretar esos touch points, esas microconversiones para enviarlas a la plataforma. Pues sería un poco una herramienta que ha nacido de necesidades específicas de clientes y que no hemos podido solventar con grandes players de CRM como los que hablábamos. Al final, estos grandes CRMs trabajan muy bien el lead cuando en el proceso de convertirse a cliente, pero esa parte del lead nurturing de preventa cuesta mucho que se adapten a las necesidades urgentes, más allá de algunos grandes players que obviamente pues tienen potencia, pero en este caso vimos necesario la opción de desarrollar este tipo de producto. Es un caso de éxito bastante sonado, ¿no? No podemos decir nombres de clientes, pero de una promoción de Build to Rent de lujo aquí en Barcelona, que se hizo una preventa muy bien hecha, se metió WhatsApp también de por medio, la web app, y realmente la diferencia en conversión versus una promoción tratada como es habitual, ¿no?, o como era habitual hace años, de decir, genero contactos y cuando tengo el piso piloto los comercializo, es abismal. Brutal. Sí, yo creo que en este caso la gran diferencia fue en que atacamos el espacio que había entre el equipo comercial y el equipo de marketing. Cortar la distancia entre había un abismo. Eran 2 equipos totalmente diferentes que incluso no había comunicación por temas logísticos, correcto. Y el poder eliminar ese espacio dio unos resultados increíbles. Yo creo que este es un espacio muy interesante. Hoy no hemos tenido un invitado extra, o externo, hemos querido estar nosotros 2 liderando esta tertulia. Vamos a repetir estas sesiones periódicamente. Igual puntualmente vendrá algún profesional o algún consultor del equipo también a especializar un poco más. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo Optimo Talks. Gracias, Ferran. Adiós.